La única tierra que llamaba hogar se estaba convirtiendo en polvo a mis espaldas. En mis manos solo tenía una pequeña bolsa de tela que contenía todo mi pasado y un futuro incierto. Y frente a mí, México, un país que no sabía si me abriría los brazos o si rechazaría fríamente a una refugiada como yo, el olor a polvo de construcción, el humo de las cocinas, el aroma a salitre desde temprano en la mañana que golpeaba y se quedaba en los tejados desvencijados. Todo se mezclaba, agarrándose al cuello de mi camisa mientras cruzaba el umbral hacia lo desconocido. Mi madre no dijo nada, solo ajustó su velo y puso en mi mano una pequeña bolsa de tela. Dentro, una foto de toda la familia tomada en verano, un rosario de cuentas desgastado por el tiempo y un trozo de papel doblado en 4. Donde hay bondad, allí está tu hogar. No me atreví a leerlo de nuevo, por miedo a que las lágrimas empañaran la tinta. Cuando el avión tocó la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, todos los sonidos parecieron cambiar de tono. Ya no había estruendos repentinos, ni el ritmo entrecortado de la respiración al esconderse en un refugio, sino el español, redondo y rápido, que pasaba por mis oídos como pececillos. Perdida en medio de esa multitud luminosa, arrastraba mi maleta, sintiendo como si caminara sobre una larga fotografía deslumbrada por las luces blancas, las señales azules, las filas ordenadas, la voz monótona de los altavoces, el rodar constante de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido. Un agente de seguridad en el control de pasaportes leyó mi apellido con una entonación extraña, suave como un hilo. Sonreí y asentí, con las 2 manos todavía aferradas a la bolsa que me dio mi madre. Como si al soltarla, todo lo que me pertenecía se fuera a romper en 1000 pedazos. La gran puerta de cristal se abrió y una ráfaga de aire fresco y húmedo llenó mis pulmones. Traía un ligero olor a gasolina, el aroma a café y a pan recién horneado de algún lugar cercano, y el olor de la lluvia recién caída que aún impregnaba las hojas de los árboles a la entrada. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando la avenida que se extendía ante mí. Los taxis formaban una fila con sus luces parpadeando. Más allá, un río interminable de vehículos. El sonido de los claxones no era estridente, sino que se extendía como olas. De repente, me sentí diminuta en medio de este movimiento rítmico. Un grano de arena susurrante sobre una alfombra de seda, buscando desesperadamente un hilo al que aferrarse. El taxista me preguntó a dónde quería ir. Abrí mi teléfono y le mostré la dirección de la habitación que había alquilado en un callejón de la Ciudad de México, que el amigo de un amigo me había ayudado a encontrar. Su voz era grave y rápida, a veces interrumpida por una risa suave. Escuchaba y entendía principalmente por sus expresiones faciales. Asentía más de lo que hablaba. El coche se puso en marcha. Fuera de la ventana, hileras de árboles rectos con el follaje empapado y las luces de la calle, reflejándose en largas vetas anaranjadas sobre el asfalto. Apoyé la frente en el cristal helado, y a través de las gotas de lluvia que aún no se habían secado, vi cafeterías todavía iluminadas, vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, una chica con una mochila caminando deprisa hacia algún lugar. Una columna de humo se elevaba desde un pequeño puesto en la esquina. Cada pequeño detalle era como un nuevo hilo que tocaba mi mano, tímido pero firme. Cuando entramos en el callejón, me sentí un poco desorientada. Era estrecho y largo como una canción aún no cantada. Las puertas pintadas de colores vivos estaban pegadas unas a otras, y por encima, una red de cables eléctricos se entrecruzaba. En los escalones de la entrada, había algunas macetas con plantas verdes. La lluvia acababa de cesar, y el suelo estaba salpicado de charcos que reflejaban la luz amarilla. Arrastré mi maleta hasta la puerta con el número que buscaba y llamé suavemente. La puerta se abrió con un chirrido amigable. La dueña, doña Elena, era una mujer menuda con el pelo recogido en un moño y unos ojos tan claros como 2 notas musicales. Me habló en un español lento, usando los gestos justos para que el significado surgiera por sí solo en mi cabeza. Incliné la cabeza y dije, «Hola, buenas tardes» con una voz extraña, y la seguí por la estrecha escalera. Mi habitación estaba en el 3er piso. Era pequeña y acogedora, como una caja para contener suspiros. Las paredes blancas estaban salpicadas de manchas de humedad que parecían nubes. En el techo, un viejo ventilador giraba lentamente, y desde la ventana, que daba al tejado de lámina de la casa de al lado, se podía ver un trozo de cielo gris. Había una cama, una pequeña mesa de madera y un estante vacío. Dejé la maleta, me quité el velo y me senté en el suelo. Por unos segundos,
Todo pareció detenerse, como si la ciudad contuviera la respiración para que yo pudiera escuchar los latidos de mi propio corazón. Saqué la foto familiar de la bolsa de mi madre y la puse sobre la mesa. Mi padre sonreía a medias. Mi madre miraba directamente a la cámara, seria pero bondadosa. Mi hermano pequeño inclinaba la cabeza como si quisiera preguntar algo, pero no hubiera tenido tiempo. Enrollé el rosario de oración, misbah, alrededor del marco de la foto, y el papel doblado lo coloqué debajo. No lo abrí, bastaba con tocarlo para que se me llenaran los ojos de lágrimas. El pregón de los vendedores ambulantes resonaba desde el callejón, no como los gritos en Gaza, pero tenían el mismo ritmo familiar de las ciudades que viven del aliento de su gente. Pasó una motocicleta, un perro ladró 3 veces y luego se cayó. Me acerqué a la ventana y la abrí. La brisa fresca y húmeda me tocó la frente. En el pequeño patio de la casa de al lado, alguien estaba tendiendo un impermeable, y las gotas de agua caían con un sonido rítmico y constante. De repente, recordé las noches en casa, cuando mi madre tendía los paños de cocina, y el olor a jabón se mezclaba con el aroma a salitre en el porche. El recuerdo no llegó como una ola, sino que cubrió suavemente todo en la habitación con una fina capa, dejándome inmóvil como una estatua recién cubierta de escarcha. Saqué mi cuaderno de tapa dura de la maleta. En la primera página escribí: Primer día en México, con letras temblorosas como la mano de alguien que aprende a caminar sobre un sendero de guijarros. Anoté la dirección, el nombre de doña Elena, la hora de aterrizaje del avión y el olor a lluvia en el tejado de lámina. Esbocé un mapa rudimentario del callejón, prometiéndome que al día siguiente intentaría ir a comprar comida. Pasé la página y copié algunas frases en español que había aprendido con el teléfono. Hola, gracias, lo siento, ¿cuánto cuesta? Al lado, escribí la pronunciación a mi manera, ingenuamente, pero me daba la confianza de que podría comunicarme. Escribía lenta y firmemente, como si estuviera tejiendo una red, esperando que me sostuviera si tropezaba. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de un amigo lejano. ¿Llegaste? ¿Está todo bien? Tomé una foto de un rincón de la habitación y adjunté una imagen de la ventana con un trozo de cielo que empezaba a clarear. Todo bien, respondí. Intenté que esas 2 palabras sonaran lo suficientemente firmes para tranquilizar a mi amigo y lo suficientemente ligeras para que mi propio corazón no se hundiera. Cuando dejé el teléfono, desde el callejón subió una risa, clara y sonora, como si alguien hubiera tropezado pero logrado agarrarse a la barandilla y se riera de alivio. Ese sonido, completamente normal, golpeó de repente el vacío en mi pecho, haciéndolo vibrar ligeramente. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché una risa así, una risa tras la cual no tienes que esperar ningún otro sonido preocupante. Me acosté en la cama, mirando al techo. El ventilador seguía girando lentamente, dibujando círculos irregulares como el reloj de un estudiante torpe. Imaginé qué aromas me esperarían afuera mañana. El olor de los tacos, esa comida de la que tanto había oído hablar. El olor del café fuerte, el olor de la lluvia aún persistente en las hojas de los jacarandás. Imaginé el primer saludo que recibiría, un asentimiento de un vecino, una mirada curiosa de un niño. Imaginé una sonrisa, solo una sonrisa. Ya las había visto en muchas caras que pasaron por la ventana del coche de camino desde el aeropuerto. Esperaba que esa sonrisa me encontrara mañana por la mañana, como una coma bien puesta en la larga frase de mi primer día. Antes de cerrar los ojos, abrí el papel que mi madre me había doblado. Las letras en árabe, pequeñas y ordenadas, aparecieron. Debajo, una línea en inglés que mi madre había copiado de algún lugar. Let kindness be your compass. Coloqué el papel junto a la foto familiar. Fuera de la ventana, el cielo ya no era gris, sino que se había vuelto de un negro suave. La ciudad respiraba a un ritmo diferente al de mi ciudad, pero seguía siendo el ritmo de la gente. Me tapé con la manta hasta el pecho, escuchando los sonidos extraños, como si fueran compañeros de viaje. Curiosamente, en medio de toda esta extrañeza, sentí un hilo cálido y delgado. Quizás provenía del rosario, quizás de la sonrisa de doña Elena, o quizás de la propia frase donde hay bondad. Allí está tu hogar, que comenzaba a encontrar su lugar esta noche. La primera noche en México no me prometía nada más que un sueño intermitente y un silencio denso. Pero cuando puse la mano sobre mi pecho y sentí mi corazón latir con regularidad, me di cuenta de que, al menos, latía al mismo ritmo que la respiración de esta ciudad. Una ciudad que no sabía mi nombre, pero que aún así estaba dispuesta a darme un lugar para descansar. Y quizás,
en un lugar muy lejano, donde las olas del Mediterráneo todavía rompen en la arena, mi madre también estaba poniendo su mano sobre el pecho como yo, susurrando una oración por mi paz. La distancia entre nuestras dos manos, esta noche, sería unida por nuevos sonidos, nuevos olores y la esperanza de una sonrisa mañanera. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de haber tenido un sueño extraño. El techo seguía siendo blanco, el ventilador seguía dibujando sus círculos imperfectos con regularidad, pero la luz que se colaba por la ventana era diferente, dorada y suave. Se posaba en la pared como una mancha cálida. Me senté, y por unos segundos, olvidé dónde estaba. Pero luego, el sonido familiar del motor de un coche desde el callejón, el ladrido intermitente de un cachorro, las voces de una mujer llamando a alguien en español. Todo me recordó al mismo tiempo. Estaba en la Ciudad de México, en una pequeña habitación de alquiler, a medio mundo de Gaza. Me lavé la cara con agua fría de la vieja ducha. Me miré en el espejo y vi mis ojos ligeramente hinchados, el rastro de una noche llena de nostalgia y lágrimas. Me puse de nuevo el velo, abrí la puerta y bajé por la estrecha escalera. Abajo, la dueña ya había preparado una pequeña mesa de madera con una tetera y unas tazas de cerámica. Al verme, sonrió. No una sonrisa de cortesía como en el aeropuerto, sino una sonrisa genuina, con arrugas en las comisuras de los ojos y un amable asentimiento. Dijo algo en español. No lo entendí todo, pero escuché la palabra desayuno. Rápidamente junté las manos frente a mi pecho y respondí temblorosamente. Muchas gracias, señora. Ella rió más fuerte. Sus ojos brillantes destellaban como si animaran a un niño que acaba de aprender a hablar. Salí del callejón. En el suelo todavía quedaban las manchas de la lluvia de ayer. Los árboles a lo largo de la calle brillaban con gotas de rocío, y por encima, los cables eléctricos se extendían como una telaraña. El flujo de coches era un río interminable. Algunos llevaban niños, otros, bolsas de compras voluminosas. El sonido de los claxones, los pregones de los vendedores, las conversaciones, se fusionaban en una sinfonía que nunca se detenía. Me detuve a la entrada del callejón. Respiré hondo. El aire, además de un ligero olor a gasolina, tenía un aroma dulce que emanaba de un pequeño puesto de comida en la esquina, donde estaban preparando tacos al pastor. Armándome de valor, entré. Las mesas bajas de plástico, de un color azul desvaído, estaban llenas de platos humeantes. El dueño, un hombre que me miró con una sonrisa amable, me preguntó algo rápidamente en español. Me puse nerviosa, el corazón me latía más rápido, y solo atiné a señalar el plato de tacos que tenía un cliente delante. Todo el local estalló en risas, pero no eran risas de burla, sino como las que se producen cuando un niño hace algo inocente. Me sonrojé, bajé la cabeza, pero cuando el dueño puso frente a mí un plato de tacos humeantes y el aroma de la carne, el cilantro y la cebolla se mezcló con el vapor, sentí que algo dentro de mí se relajaba, se ablandaba como una tela recién sumergida en agua tibia. Torpemente, intenté comer con las manos, doblando la tortilla. Era tan extraño para mis manos, acostumbradas al pan de pita o al tenedor metálico. La doblé mal, un trozo de carne se cayó y la salsa salpicó mi ropa. Una mujer en la mesa de al lado rió suavemente, luego se inclinó y me enseñó la forma correcta de sostener el taco. La seguí con torpeza, pero finalmente logré dar un bocado. Toda la mesa de al lado aplaudió suavemente. Sus risas resonaron sin malicia, solo con una alegría genuina. Yo, entre la vergüenza y una sensación de calidez en el pecho, sentí que algo se iluminaba. El primer bocado de taco estaba caliente. El sabor intenso de la carne marinada se extendió por mi lengua, dejando un regusto fresco en la garganta. Recordé las cenas en Gaza, el arroz fragante con garbanzos, el cordero sazonado, el aroma penetrante de la canela y la nuez moscada. Ahora, en México, las especias eran diferentes, el sabor era diferente, pero la sensación era la misma. La comida puede calmar la fatiga del alma. Comí lentamente, observando a la gente a mi alrededor. Hablaban animadamente, se llamaban unos a otros. El sonido de las conversaciones, las risas crujientes, me sentí como si estuviera sentada en el borde de un círculo cálido. Cuando fui a pagar, saqué torpemente un billete grande, sin saber cuánto costaba. El dueño me miró, negó con la cabeza, me devolvió el billete y tomó uno más pequeño de mi propia cartera. Luego me dio el cambio. Dijo algo que no entendí, pero supe que sonreía con mucha amabilidad.
Incliné la cabeza y dije gracias, sintiendo una oleada de impotencia y emoción crecer dentro de mí. Personas extrañas, un idioma diferente, pero la bondad era tan clara como la luz del día. De vuelta en mi pequeña habitación me senté en la mesa de madera y abrí mi cuaderno. Escribí. Día 2. Tacos. Dibujé torpemente un plato humeante, y al lado, escribí las palabras en español que había escuchado. No estaba segura de si eran correctas. Añadí una frase. La gente es amable, incluso cuando soy torpe. Por la tarde, intenté pasear por el callejón. Los niños corrían y jugaban con una pelota de plástico, gritando cosas en un tono rápido y agudo. Se detuvieron, me miraron, se rieron y dijeron al unísono. «Hello». Me reí y les respondí. Una niña se acercó, tocó con curiosidad mi velo y luego salió corriendo, riendo a carcajadas. Me quedé allí, un poco avergonzada pero sintiendo mi corazón ligero. Nadie me veía como una amenaza. Solo veían en mí algo diferente, algo que merecía un saludo, algo con lo que se podía reír juntos. Al anochecer volví a escuchar el pregón de los vendedores desde el final del callejón. Pero hoy, ese sonido ya no me hacía sentir perdida. Era como un hilo que me ataba a esta tierra. Me di cuenta de que, a veces, el apego no comienza con grandes cosas, sino con una sonrisa, un plato de tacos, un aplauso de aliento. Me senté en mi pequeña habitación, abrí la ventana y miré las luces amarillas. Por primera vez desde que llegué a México, no me sentí completamente sola. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero ya no tenía el sabor salado de la nostalgia, sino que era más dulce, como el caldo caliente que te hace llorar y te calienta el alma al mismo tiempo. La tercera noche en la Ciudad de México, yacía en mi cama individual, escuchando el zumbido del ventilador y el goteo de agua de algún lugar del callejón. Las 4 paredes blancas y manchadas, el techo bajo, la ventana diminuta, todo hacía que la habitación pareciera una caja vacía. Saqué la foto de mi familia de la bolsa de mi madre y la puse sobre la mesa. Papá seguía sonriendo a medias. Mi hermano todavía inclinaba la cabeza como si quisiera preguntar algo que no tuvo tiempo de decir. Pero aquí, bajo la luz amarilla, sus rostros parecían distantes, como si estuviera mirando una pintura a través de un grueso cristal. Recordé Gaza, el camino polvoriento y salado hacia el mar, las llamadas apresuradas desde los tejados al atardecer. Pero esos recuerdos no eran solo hermosos, contenían el olor a humo, el sonido de las bombas, los abrazos apresurados antes de bajar al refugio. Sentí mi corazón contraerse y expandirse al mismo tiempo, como una tela tensada entre 2 extremos opuestos. Por un lado, mi patria sufriente. Por el otro, esta nueva tierra extraña que aún no podía llamar hogar. Encendí el teléfono, esperando que la débil señal me conectara con Gaza. Mi madre envió un mensaje. «¿Estás comiendo bien? No te vayas a enfermar». Leí y releí el mensaje, sin responder de inmediato porque no sabía qué escribir más allá de todo bien. Tenía miedo de que si le contaba cuánto había llorado, se entristecería. Le envié una foto del plato de tacos de la mañana, acompañada de un emoticón sonriente. Mi madre respondió con un corazón, pero cuando la pantalla se apagó, el silencio volvió a inundar la habitación. Me senté con las rodillas abrazadas, mirando la oscuridad que se extendía a mi alrededor. Había momentos en que la nostalgia se volvía tan intensa que mi cuerpo comenzaba a temblar. Extrañaba el olor del café espeso por la mañana, el sonido de la música árabe desde la pequeña cafetería al final de la calle. Extrañaba la mano de mi madre tocando suavemente mi hombro cuando me despertaba. Aquí, todos los sonidos eran extraños. El arrastrar de unas sandalias de alguien en el callejón, el sonido de un cuchillo contra una tabla de cortar desde la cocina de abajo, las rápidas y cortantes reprimendas. No entendía lo que decían, pero cada sonido era como una ola que me golpeaba, recordándome que yo era una extraña aquí. La noche era muy larga. Tomé mi cuaderno y escribí torpemente las palabras en español que acababa de aprender. Hola, gracias, adiós. Las leí en voz alta, una y otra vez, pronunciando mal, con un acento tan torpe, que yo misma tuve que reírme. La risa resonó en la pequeña habitación, sonando a la vez extraña y liberadora. De repente pensé que si no aprendía este idioma, siempre sería una sombra que se desliza por esta vida. Así que me prometí a mí misma que algún día podría hablar español para vivir de verdad aquí, no solo existir. Pero noches como esta seguían siendo pesadas. Me tumbé boca arriba, mirando el techo, y la sombra del ventilador repetía sus giros,
recordándome que el tiempo seguía pasando, incluso cuando me sentía atrapada. Oí la risa de los niños resonando a lo lejos, que subía y luego se desvanecía. El sonido de una motocicleta que pasaba a toda velocidad y desaparecía en el vacío. La ciudad cambiaba constantemente, y yo yacía inmóvil con un vacío en el alma. A veces imaginaba que volvía a Gaza, abría la puerta, me sentaba con mi familia en la mesa, pero la imagen se desvanecía como el humo. Lloré, la almohada se empapó, y no me atreví a encender la luz, por miedo a ver mis propias lágrimas. Cuando cerré los ojos, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Podré vivir aquí? No era una pregunta sobre el alojamiento o la comida, sino sobre el corazón. ¿Soportaría esta soledad? ¿Encontraría un latido en común con alguien en este país extranjero? No tenía respuesta. Solo sabía que ahora era tan pequeña como una niña perdida en un gran mercado, y nadie me había tomado de la mano para guiarme. Y fue en ese momento de debilidad cuando comencé a darme cuenta de que la soledad no podía desaparecer. Pero quizás solo se necesitaba algo muy pequeño, una sonrisa, un saludo, una mano extendida, para que se volviera más silenciosa. Aún no lo había encontrado, pero en el fondo de mi corazón esperaba que sucediera alguna mañana. La mañana del cuarto día en la Ciudad de México, salí de mi habitación con la intención de desayunar. En el pequeño callejón, todo estaba tranquilo como siempre. Algunas motocicletas pasaban, y al final de la calle se oían las risas de los niños. Acababa de cerrar la puerta con llave, y me di la vuelta cuando me encontré con la mirada de una anciana que vivía justo enfrente. Salía de su casa con una cesta de verduras frescas en la mano, con un pañuelo descolorido en la cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella de repente sonrió. No era una sonrisa elaborada, era simple y ligera como una brisa, pero en ese momento me quedé helada. Estaba acostumbrada a la frialdad, al silencio de los primeros días, y de repente, una sonrisa había calentado mi pecho. Torpe y en voz baja, dije, «Buenos días, señora», con mi español entrecortado. La anciana sonrió más ampliamente, asintió y continuó su camino lentamente. Me quedé allí un buen rato, siguiendo con la mirada su pequeña figura que se alejaba, y sentí un alivio en mi corazón, como si me hubieran quitado una piedra de encima. Seguí pensando en esa sonrisa. Era como un mensaje de que no estaba completamente sola en este lugar, que si abría mi corazón, podría encontrar calidez a mi alrededor. Unos días después, al pasar junto a otro vecino, un hombre delgado de mediana edad, también me saludó con la cabeza. Le respondí torpemente con mi escaso español. Esta vez no sentí vergüenza, y mi corazón se sintió más ligero. Y por la noche, los niños que jugaban en el patio, al pasar corriendo, me miraban y me llamaban por algún nombre gracioso que ellos mismos habían inventado. Me reí, y la risa sonó natural, sin forzarla. Me di cuenta de que la extrañeza se estaba desvaneciendo gradualmente. Una mañana, cuando acababa de salir de casa, una mujer de mediana edad que estaba sentada en el umbral de su casa limpiando verduras me vio, me sonrió y me preguntó lentamente en español, «¿Ya te acostumbraste, hija?» Solo entendí la palabra acostumbraste, una palabra que había aprendido. Adiviné el significado y respondí temblorosamente, «No, todavía no mucho». Mi voz era torpe, la entonación incorrecta. Pero ella sonrió amablemente, asintió y repitió más lentamente, como si estuviera consolando a un niño. Desde ese día, todos los días me preguntaba, «¿Ya te acostumbraste, hija?» A veces, solo sonreía y asentía. A veces, negaba con la cabeza, indicando que todavía era difícil. Y cada vez, ella me animaba. «No te preocupes, ya te acostumbrarás». Su voz era cálida como un abrazo invisible. Regresé a mi habitación con el corazón todavía acelerado. Por primera vez desde que llegué a México, sentí que no era solo una observadora al margen. Tenía un pequeño hilo que me conectaba a este lugar. Esa noche, sentada en mi pequeña habitación, miré la foto de mi familia y de repente susurré, «Estoy bien». Las lágrimas brotaron, pero ya no eran amargas por la soledad, sino dulces como una rara gota de miel en el desierto. Me di cuenta de que una sonrisa, una simple pregunta, era suficiente para ablandar el corazón de una exiliada. Esa tarde, el calor era sofocante. El sol golpeaba el pequeño callejón como si quisiera derretir cada ladrillo. Acababa de regresar de un largo día buscando cursos de español, completamente agotada. Entré en mi pequeña habitación, tiré la bolsa al suelo,
Me desplomé en la cama y solté un suspiro. El sudor me corría por la frente, la garganta seca. Solo quería cerrar los ojos y descansar. Pero justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Me sorprendió, porque desde que llegué, nadie había llamado a mi puerta. Dudé unos segundos, luego me levanté y abrí. Frente a mí estaba la vecina que solía sentarse a limpiar verduras cada mañana. Estaba sonriendo, y en sus manos sostenía un frasco de mermelada de guayaba. Su dulce aroma llenó el lugar al instante. Dijo algo en español, de lo cual solo entendí las palabras familiares. Come, está muy rica. Torpemente, temblando, tomé el frasco de mermelada, y apresuradamente, en voz baja, dije, «Muchas gracias, señora», con mi español defectuoso. Ella sonrió amablemente. Asintió y se dio la vuelta lentamente. Me quedé inmóvil en la puerta, viendo cómo su figura desaparecía por las escaleras, y una extraña ola de emoción me invadió. Puse el frasco de mermelada sobre la mesa y lo abrí. Las guayabas tenían un color rosado intenso, como pequeñas gemas, y su aroma dulce y suave llenó la habitación, que antes solo olía a humedad y polvo. Probé una cucharada, y el sabor dulce y fresco se derritió en mi lengua. De repente, las lágrimas brotaron, no por nostalgia, sino porque me di cuenta de que me estaban cuidando de verdad. Porque no tenían que hacer eso por mí, por una chica extraña. Ni siquiera podía hablar bien su idioma, pero lo hicieron con toda sinceridad. Me senté en silencio durante unas horas, mirando el frasco de mermelada sobre la mesa y recordando la sonrisa amable con la que me lo había dado. En ese momento, me di cuenta de que el afecto a veces no necesita palabras floridas. Puede estar en un frasco de mermelada casera, en un gesto pequeño pero cálido. La habitación que una vez fue fría, de repente tenía sabor, color, vida. Esa noche, escribí en mi cuaderno. El primer frasco de mermelada. Debajo, añadí. México empieza a parecerse a un hogar. Y cuando me acosté, sentí mi pecho ligero. Sabía que la soledad volvería, que la nostalgia por Gaza no desaparecería, pero a partir de hoy, tenía un hilo más para sostenerme. Un hilo atado por una sonrisa y un frasco de mermelada dulce. En esos días de diciembre, el pequeño callejón donde vivía de repente se volvió inusualmente animado. Desde temprano en la mañana, escuchaba risas y conversaciones alegres, el sonido de escobas barriendo, el golpeteo de martillos de las casas vecinas. En muchos balcones, ondeaban luces de colores al viento. No entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que algo cálido y alegre se estaba extendiendo en el aire, despertando mi curiosidad. Esa noche, mientras estudiaba español, escuché un golpe familiar en la puerta. Abrí y vi a mi vecino, sonriendo, con un tamal grande y rectangular envuelto en hojas de maíz verdes en la mano. Me lo entregó, y mientras hablaba lo señaló. Tamal, es para Navidad, la fiesta de los mexicanos. Lo miré desconcertada, sin entender del todo, pero sus ojos y su sonrisa me hicieron saber que era algo muy especial. Puse el tamal sobre la mesa, desenvolví con cuidado una esquina. Cuando lo probé, el aroma del maíz, el frijol y la carne se extendió por mi boca, y de repente sentí mi corazón flotar. Di otro bocado. El sabor suave y sabroso era completamente diferente a todo lo que había conocido. De repente, recordé Gaza, donde en cada festividad, mi familia también se reunía en torno a platos tradicionales. En ese momento, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que, incluso lejos de casa, podía sentir el ambiente familiar, solo que de una manera diferente. Por la noche, salí al callejón y vi a todo el vecindario reunido alrededor de una mesa improvisada. Sobre ella había más tamales y diferentes tipos de dulces. Las risas alegres resonaban. Los adultos charlaban animadamente, mientras los niños corrían y jugaban. Un niño se me acercó de repente. Me dio un pequeño dulce y se rió a carcajadas. «¡Feliz Navidad!». Me reí y le respondí, sorprendida y feliz. Por primera vez, no me sentí como una invitada extraña, sino como parte de su celebración. Esa noche, me senté en mi habitación, mirando el tamal que quedaba sobre la mesa, y recordé las sonrisas, las voces de la gente, el aroma de la comida. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Sentí que había tocado un hilo de conexión, una nueva familia formada por cosas simples. Escribí en mi cuaderno, tamal, el sabor de otro hogar, y debajo, añadí, en Gaza tengo mi familia de sangre, en México estoy encontrando una familia de espíritu. Al día siguiente de Navidad,
Justo cuando abrí la puerta para salir, me encontré con la mujer vecina que siempre me preguntaba si ya me había acostumbrado. Estaba sentada en el umbral, pelando ágilmente una canasta de verduras. Al verme, sonrió, me saludó con la cabeza y señaló hacia la entrada del callejón, donde mucha gente se estaba reuniendo. Dijo lentamente algunas palabras, de las cuales solo entendí: ¿vamos al mercado? Dudé un poco, porque desde que llegué a México, solo compraba en una pequeña tienda de abarrotes cerca de casa y casi no me atrevía a ir a ningún otro lugar. Pero su sonrisa amable y su gesto de aliento me hicieron decidirme a asentir. Así que, por primera vez, fui al mercado con una vecina. El camino era corto pero lleno de nuevas experiencias. El olor del sol de la mañana se mezclaba con el humo de las cocinas. El tráfico pasaba rápidamente. Los pregones de los vendedores resonaban. Cuando llegamos a la entrada del mercado, me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Las mercancías se amontonaban. Los colores vibrantes de las verduras verdes, de los tomates rojos, las escamas brillantes del pescado fresco. Los manojos de hierbas desprendían un aroma fresco, y los sonidos de todas partes se fusionaban en una orquesta en vivo. El sonido de la gente regateando, de los cuchillos en las tablas de cortar, de las risas y las conversaciones. Mi vecina caminaba y me señalaba: esto es cilantro, esto es epazote, y este es pescado huachinango, este es mojarra. No lo entendía todo, pero al ver el brillo en sus ojos, yo también sonreía y asentía como una buena alumna. Un rato después, me dio un pequeño manojo de cilantro y dijo en voz baja: toma, para ti. Tomé el manojo de hierbas y sentí una extraña sensación en mi corazón, como si acabara de recibir un regalo simple pero lleno de afecto. En un momento, me mostró el puesto de especias, los frascos de encurtidos, los chiles rojos frescos. Y luego sonrió e hizo un gesto con la mano que significaba picante. Me reí, recordando la primera vez que comí tacos, y casi lloré por la salsa. Alrededor, otros vendedores me miraban con curiosidad. Algunos sonrieron y me saludaron. Un anciano incluso dijo vacilante: «Hello». Le respondí, y una risa amistosa resonó. Cuando salimos del mercado, yo llevaba una bolsa de hierbas y algo de fruta que ella me había ayudado a comprar. Caminando entre la multitud, sentí mi corazón ligero. El mercado no era solo un lugar para comprar, sino un cuadro viviente donde comencé a aprender a integrarme con los mexicanos, en lugar de quedarme al margen. Esa noche, escribí en mi cuaderno: ir al mercado, la primera lección sobre el ritmo de la vida mexicana, y debajo dibujé una canasta llena de hierbas y añadí: el afecto a veces no necesita muchas palabras. Solo un manojo de cilantro y una sonrisa son suficientes. Me acosté en la cama, abrazando mi cuaderno, y escuché las voces que todavía resonaban en el callejón. Por primera vez, no me sentí perdida en esta ruidosa ciudad. Había encontrado mi pequeño paso para unirme al flujo general. Una mañana, como de costumbre, salí de casa con la intención de desayunar sola. Varios vecinos, reunidos en el callejón, me hicieron señas y me llamaron. «Ven a desayunar». Me detuve, desconcertada, y me señalé a mí misma para asegurarme de que me hablaban a mí. Todos rieron y asintieron. Dudé unos segundos, y luego decidí asentir. Caminamos hasta la entrada del callejón y nos detuvimos en un puesto de comida callejero. Varias mesas bajas de plástico azul estaban apretujadas, y alrededor, el humo se elevaba de una pequeña parrilla de carbón, donde se cocinaban unas brochetas de carne. El dueño volteaba la carne ágilmente, servía verduras, y el chisporroteo de la grasa se mezclaba con el bullicio de los pedidos. Me senté en una silla de plástico, con las manos temblorosas por el nerviosismo, pero inmediatamente me vi envuelta en el ambiente cálido de la gente. Pusieron frente a mí un plato de chilaquiles calientes, el aroma de la masa de maíz mezclado con el de la cebolla frita y la salsa. Yo, entre la emoción y la ansiedad, no sabía por dónde empezar. Un señor sentado a mi lado sonrió y me enseñó a usar el tenedor. Intenté seguir sus indicaciones, pero fui tan torpe que un trozo de totopo se cayó a la mesa. Todo el grupo se echó a reír, pero no era una risa de burla, sino una risa alegre y amistosa. Yo también me reí, sintiendo mis mejillas arder, pero en mi pecho surgió una sensación de alivio. Cada bocado de chilaquiles que me llevaba a la boca era suave, sabroso y lleno de sabor. Masticaba lentamente para que este nuevo sabor se disolviera. En Gaza, el desayuno solía ser pan de pita con carne o puré de garbanzos, pero aquí estaba comiendo algo completamente diferente.
Y, extrañamente, no me sentía extraña, sino como si estuviera participando en un nuevo ritual familiar. La gente comía y hablaba, y de vez en cuando se giraban hacia mí para sonreírme y decirme lentamente algunas frases en español. Solo entendía una pequeña parte, pero sus miradas cálidas y sus gestos amables no me permitieron sentirme excluida. Un niño sentado a mi lado me puso de repente un dulce en la mano y sonrió traviesamente. «Cómelo». Me reí, lo acepté, y toda la mesa aplaudió. Cuando terminó el desayuno, todos se levantaron y me saludaron con una sonrisa, como confirmando, «Somos un grupo, ya no estás sola». De camino a casa, no llevaba nada en las manos, pero mi corazón se sentía pesado, no de tristeza, sino de otro cálido recuerdo. Esa noche, escribí en mi cuaderno, «El desayuno no es solo comida, es familia», y por primera vez desde que dejé Gaza, creí que podría encontrar un segundo hogar aquí, a través de simples desayunos en una pequeña mesa de plástico, con personas que hablaban otro idioma pero reían al mismo ritmo. En los días posteriores a ese desayuno, comencé a notar algo nuevo. Ya no era la chica extraña en el pequeño callejón. Cada mañana, al salir de casa, alguien me saludaba con la cabeza, me sonreía o simplemente me preguntaba, «¿A dónde vas?», en un español que solo entendía a medias, pero que era suficiente para calentar mi corazón. Los niños en el patio ya no solo gritaban «hello», me habían puesto un apodo, a la vez gracioso y adorable. Cada vez que pasaba, coreaban mi nombre. Yo sonreía y les saludaba con la mano. Los niños reían a carcajadas, me seguían un trecho, y alguno incluso tocaba mi velo antes de salir corriendo, riéndose a carcajadas. De repente, recordé a los niños de Gaza. Por las tardes, solíamos jugar al fútbol en el callejón estrecho, y sus risas cristalinas resonaban por todo el barrio. Resulta que los niños son igual de inocentes en todas partes, y pueden traer alegría con las cosas más simples. Había noches en que volvía tarde, y la cálida luz amarilla se filtraba por las ventanas de las casas a ambos lados del callejón. Al pasar, siempre veía a alguien sentado en el umbral, tomando té o limpiando verduras, y esa persona levantaba la cabeza, me miraba y sonreía una vez. Un vecino me preguntó, «¿Estás cansada hoy?». Solo pude asentir y responder brevemente en inglés, pero por dentro me sentí increíblemente conmovida. Ya no era una sombra invisible que se deslizaba por la ciudad. Me había convertido en parte de la vida de este lugar, aunque solo fuera en momentos tan pequeños como ese. Un día, mientras estaba en el mercado con mi vecina, un vendedor me preguntó algo. No entendí y miré desconcertada a mi vecina. Ella respondió por mí. Luego se giró hacia mí y sonrió. Me tradujo brevemente. «Te pregunta de dónde eres». Respiré hondo y traté de decir muy lentamente en español. «Soy de Gaza». El rostro del vendedor se iluminó de inmediato. Asintió repetidamente, diciendo algo rápidamente, de lo cual solo entendí claramente. «Palestina, hermanos». Me quedé helada, el corazón me latía con fuerza. No esperaba que solo el nombre de mi patria cambiara todo el ambiente. La gente comenzó a estrecharme la mano, a sonreírme con amabilidad, y en sus ojos brillaba un sentido de conexión. En ese momento, sentí que no estaba sola. De vuelta en mi habitación esa noche, abrí mi cuaderno y escribí, «Hoy llamaron a mi patria», y lo dijeron con todo el corazón. Subrayé la palabra hermanos que acababa de aprender en español y la rodeé con un círculo. Al lado, añadí, «Parece que por primera vez siento que Gaza no está tan lejos de México». Al caer la noche, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la calle temblar con el viento. Sonreí suavemente y susurré, «Me he convertido en una vecina conocida», y esa sonrisa ya no era forzada como en los primeros días, sino llena de orgullo y gratitud. Ese año, durante las fiestas de fin de año, nuestro patio común estuvo animado desde días antes de la celebración. Cada casa estaba decorada con luces parpadeantes. Las puertas de entrada se limpiaron a fondo. Sobre las mesas había ponche y el aroma de la comida que se cocinaba se extendía desde las ventanas. Pasé por allí, con el corazón conmovido. Era como las festividades en Gaza, cuando todos limpiaban el patio de sus casas, colgaban farolillos y preparaban dulces. En la mañana de Navidad, apenas abrí la puerta, escuché risas y conversaciones alegres abajo. Un vecino me hizo señas para que bajara. Dudé, pero las miradas y las sonrisas de todos me hicieron bajar. En medio del patio había una mesa larga, con todo tipo de platos: pavo, romeritos,
tamales, ensalada de manzana. Me senté en una silla de plástico, con el corazón latiéndome fuerte porque nunca me habían invitado a una fiesta de Navidad así. Me sirvieron una taza de ponche caliente, me pusieron un trozo de pavo en el plato. Todavía sostenía los cubiertos con torpeza, pero esta vez nadie se rió. Esperaron pacientemente. Cuando logré cortar un trozo, toda la mesa aplaudió. Me reí, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotar. Una niña sentada a mi lado me dio un pequeño dulce, diciendo algo en español. Solo entendí la palabra aguinaldo. No lo comprendí de inmediato, pero todos rieron y me explicaron con gestos que era para la buena suerte en el nuevo año. Incliné la cabeza suavemente, acepté el regalo con ambas manos y sentí una oleada de emoción. En Gaza, durante las festividades, los niños también recibían regalos y dinero de los adultos. De repente, sentí que la distancia de medio mundo se borraba gracias a un dulce. Por la noche, me volvieron a llamar al patio, donde todos estaban reunidos alrededor de una fogata. Los adultos asaban carne y recordaban el año viejo. Los niños corrían y reían. Un señor mayor se me acercó, me puso la mano en el hombro y dijo lentamente: «Aquí, esta es tu casa». Se me hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas me nublaron la vista. Solo pude asentir, incapaz de decir una palabra. De vuelta en mi pequeña habitación, puse el dulce del aguinaldo y el trozo de carne asada sobre la mesa. Al lado de la foto de mi familia, susurré: «Ya tengo otra casa». Esa noche, la habitación ya no era fría. Estaba llena del sabor de la fiesta. La risa todavía resonaba en mi memoria y la sensación de ser amada, de ser bienvenida. En mi cuaderno escribí: «Mi primera Navidad, ya no soy una extraña». Y debajo, tracé una larga línea para recordar este momento como un punto de inflexión en mi vida. Una mañana, después de las fiestas, fui como de costumbre al mercado con mi vecina. Mientras ella elegía verduras, un vendedor me miró con curiosidad y me preguntó algo en español. Solo entendí: «¿De dónde vienes?». Mi vecina se dio la vuelta, sonrió y me hizo un gesto para que respondiera yo misma. Respiré hondo y traté de pronunciar muy lentamente, con mi español torpe: «Vengo de Gaza. Soy palestina». El rostro del vendedor se iluminó de inmediato. Se sorprendió y luego asintió con aprobación, repitiendo una y otra vez: «Palestina, hermanos». La palabra hermanos sonó tan clara y firme que me golpeó directamente en el pecho. Las personas de alrededor, al oírlo, también detuvieron lo que estaban haciendo y sonrieron. Alguien incluso me tendió la mano y la estrechó con fuerza. Me quedé helada, con el corazón latiendo desbocado. Solo el nombre de mi patria había cambiado todo el ambiente. Ya no me miraban como a una extraña, sino como a un pariente perdido hace mucho tiempo. Un anciano se acercó y dijo con voz temblorosa: «México y Palestina siempre hermanos». No entendí todas las palabras, pero su mirada, el fuerte apretón de manos, la sonrisa amable, todo lo decía por sí mismo. Sentí que se me nublaba la vista. En Gaza, oíamos hablar de México como un país solidario. Pero solo en ese momento sentí de verdad que esa conexión no estaba en los artículos de prensa o en los discursos, sino aquí mismo, en un pequeño mercado, entre gente sencilla. De vuelta en mi pequeña habitación, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy llamaron a Palestina, hermanos, ya no estoy sola». Rodeé la palabra hermanos con un círculo, y debajo añadí: «Una palabra que borra la distancia de medio mundo». Esa noche, me senté junto a la ventana, mirando la luz amarilla de las farolas, y susurré para mí misma: «Creo que he encontrado otra familia, una familia de personas que me consideran su hermana solo porque vengo de Gaza». Y por primera vez desde que dejé mi hogar, sentí que una oleada de orgullo, junto con una gratitud infinita, llenaba mi pecho. Una tarde, estaba sentada en el umbral con algunos vecinos. Servían té caliente, bebían lentamente y charlaban. Cuando supieron que venía de Gaza, la conversación cambió de rumbo de repente. Un anciano de pelo cano dejó su taza de té, su mirada perdida en la distancia. Hace mucho tiempo, México también pasó por momentos difíciles, pero Palestina siempre estuvo a nuestro lado. Me quedé helada, el corazón pareció detenerse. Continuó, con la voz temblorosa pero firme. Habló de los años en que el pueblo palestino apoyó a México, cuando las delegaciones palestinas venían trayendo amistad y solidaridad. No entendí cada palabra,
pero sentí claramente la emoción en sus ojos. Cada frase suya era como un arroyo subterráneo que fluía desde el pasado directamente a mi corazón. Otro vecino añadió: Palestina siempre ha estado con México. Son verdaderos hermanos. Lo dijo con la mano en el pecho, como para enfatizar que esos sentimientos venían del fondo de su alma. Sentí que se me humedecían los ojos. Crecí entre el sonido de las bombas, en noches sin luz, escuchando a mis padres hablar de la soledad de nuestro país. Pero hoy, en un patio de la Ciudad de México, escuchaba a un mexicano corriente recordar eso con un respeto tal, como si fuera parte de su propia carne. Me di cuenta de que mi patria nunca había sido olvidada. El anciano me miró con ojos amables. El pueblo palestino es muy bueno. Ayudaron mucho a México. Ahora, México quiere a Palestina como si fuera de la familia. Asentí, incapaz de decir una palabra. Las lágrimas simplemente corrían por mis mejillas calientes. Lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Mi Gaza, mi Palestina, había dejado una huella tan profunda en los corazones de esta gente. Esa noche, escribí temblando en mi cuaderno: México y Palestina no es solo amistad, es un recuerdo vivo en cada persona. Al lado, dibujé 2 círculos entrelazados para registrar esa sensación de fusión. La noche se hizo más profunda. El viento de principios de año soplaba frío por la rendija de la puerta. Me senté en mi pequeña habitación y pensé en las palabras de los vecinos. De repente, me di cuenta de que la frase Palestina y México son hermanos no era un eslogan. Vive en cada sonrisa, en cada mirada, en cada historia sencilla que escuché hoy. Y me prometí a mí misma que llevaría estos recuerdos a casa, se los contaría a mi familia en Gaza, para que supieran que nunca hemos estado solos. Una mañana, al despertar, abrí mi teléfono para leer las noticias. En la pantalla apareció un titular: El pueblo de México recauda fondos para apoyar al pueblo de Palestina. Me quedé helada. El corazón me latía con fuerza. Deslicé el dedo hacia abajo, y las imágenes aparecieron ante mis ojos. Largas filas de personas, cajas de donaciones ordenadas, billetes pasando de mano en mano. La cifra debajo de las fotos me dejó atónita. Una suma enorme recaudada en solo unos días. Me tapé la boca con la mano, y las lágrimas brotaron al instante. Leí y releí, pensando que me había equivocado. Pero no. Cada foto, cada línea de texto era clara. Los mexicanos, la gente sencilla que encontraba a diario, el vendedor del mercado, la vecina que siempre se preocupaba por mí, el taxista que me sonrió con tanta amabilidad, todos ellos se habían unido por Gaza, por Palestina. Rompí a llorar, sollozando. Estas lágrimas eran completamente diferentes a las de mis primeras noches de soledad. Eran saladas pero suaves, corrían por mis mejillas y goteaban sobre la pantalla del teléfono. En ese momento, recordé las palabras del vecino: Palestina y México son hermanos. Resulta que estaba presenciando la prueba de esas palabras con mis propios ojos. No era el pasado, no era un eslogan, sino una realidad viva y palpitante, expresada en cada acción. Apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo como si toda Gaza estuviera siendo abrazada y consolada. Vi a mis padres, a mi hermano, a los niños de mi patria sonriendo, protegidos por brazos desde el otro lado del mundo. Sentí que no era solo una chica viviendo lejos de casa en un pequeño callejón de la Ciudad de México, sino un pequeño puente que unía a 2 pueblos. Ese día, cuando me encontré con mi vecina, le dije temblando en español: Gracias, México. Ella no entendió del todo, pero al ver mis ojos rojos, me puso suavemente la mano en el hombro y sonrió con amabilidad. Ese gesto me hizo llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. En mi cuaderno, escribí: Hoy, mi corazón ha sido sanado. Gaza no está sola. Yo no estoy sola. Subrayé 2 veces no estoy sola. Luego cerré el cuaderno, dejando que las lágrimas cayeran, pero mi corazón se sentía ligero, como una cometa que encuentra el viento. Desde el día en que leí la noticia sobre la recaudación de fondos para Palestina, salí al patio con una sensación completamente diferente. Cada rostro que encontraba parecía más brillante, más familiar. Cuando la vecina me preguntó: ¿Ya te acostumbraste, hija? Ya no dudé. Sonreí y respondí lentamente en español: Sí, ya me acostumbré. Ella rió y asintió, como si mi respuesta fuera también su alegría. Me di cuenta de que mi pequeña habitación ya no era una caja fría que me tragaba en las largas noches. Sobre la mesa, junto a la foto de mi familia, ahora había pequeños regalos: el frasco de mermelada de guayaba, el trozo de tamal de Navidad,
el manojo de cilantro del mercado, el dulce del aguinaldo. Cada pequeño objeto estaba conectado a un rostro, una sonrisa, una palabra cálida. La habitación ahora era como un almacén de cálidos recuerdos que llenaba cada espacio vacío. Por la noche, al pasear por el callejón, escuchaba a los niños llamar mi nombre y reír alegremente. Un niño me metió una bolsa de caramelos en la mano y salió corriendo. Me reí, sintiendo como si hubiera vuelto a la infancia, en los brazos de mi familia. Un día, llovió mucho y no tenía impermeable. Un vecino llamó a mi puerta y me dio su viejo impermeable diciendo, «Póntelo, para que no te mojes». Lo acepté temblando, una simple frase que me dejó sin aliento. Empecé a entender que la familia no es solo el lugar donde naces. La familia es donde te dan la bienvenida, te quieren y te consideran una parte indispensable. Y en México había encontrado una familia así, una familia sin lazos de sangre pero llena de amor. Una vez, en una pequeña reunión de vecinos, el jefe de la vecindad me puso la mano en el hombro y dijo con cariño, «Hija, aquí estás en tu casa». En ese momento, me emocioné tanto que no pude hablar. Solo asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas pero con una sonrisa en los labios. Sentí claramente que ya no era una invitada extraña, sino que realmente me había convertido en parte de la familia. En mi cuaderno escribí, «México es mi segundo hogar. Aquí he encontrado la paz que la guerra en Gaza nunca me dio». Debajo, dibujé una pequeña casa. El humo salía de la chimenea y a su alrededor había niños riendo y adultos saludándose. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente y sin pesadillas, sin el sonido de las bombas. Soñé que caminaba por nuestro pequeño callejón. A ambos lados, rostros familiares, todos sonreían y me llamaban por mi nombre, el nombre que todo el vecindario me había puesto. Y supe que realmente había encontrado mi segunda patria. El día que volé a México, era solo una niña de Gaza con una maleta pesada y un corazón lleno de ansiedad. Recuerdo las primeras noches en la fría habitación, escuchando el paso de los coches por la ventana y sintiéndome como un grano de arena perdido en un desierto extraño. Recuerdo haber llorado por no entender el idioma, por mi torpeza al comer, por una distancia que parecía insuperable. Pero, día a día, todo cambió. Una sonrisa de una anciana con un pañuelo, una pregunta cariñosa, «¿Ya te acostumbraste, hija?», un frasco de mermelada de guayaba entregado en mano, un fragante tamal en Navidad, un manojo de cilantro del mercado matutino, un pequeño dulce de un niño, un viejo impermeable en medio de una tormenta. Todas estas cosas simples se unieron para formar un gran cuadro. Un cuadro de bondad y humanidad. Entendí que ya no era una extraña. Me había convertido en la vecina conocida, a la que los niños llamaban por su nombre, a la que los adultos invitaban a su mesa, a la que todo el vecindario consideraba de la familia. Entendí que la familia no solo está en Gaza, la familia también está aquí, en brazos que no comparten sangre pero que rebosan de amor. En el momento en que leí la noticia de que el pueblo de México recauda fondos para apoyar a Palestina, lloré como nunca antes. Lloré porque entendí que no estaba sola. Mi patria no estaba abandonada. México había abierto sus brazos, no solo a mí, una chica de un país lejano, sino a todo mi pueblo. La frase Palestina y México son hermanos ya no era un eslogan en los libros de texto, sino una realidad viva en cada sonrisa, en cada mirada, en cada acción. Ahora, si alguien me preguntara, «¿En México, te sientes extraña?», sonreiría y respondería con claridad, en español, «No, esta es mi segunda patria». He pasado por días de soledad, por largas noches extrañando Gaza, para encontrar la paz en un pequeño callejón de la Ciudad de México. Sé que, incluso si algún día regreso a mi tierra natal, el recuerdo de este lugar será para siempre la parte más hermosa de mi vida. El recuerdo de un México que me abrió los brazos y convirtió a una chica perdida en un miembro de la familia. Cerré mi cuaderno, donde había llenado páginas con mis letras torpes. En la última página escribí, «Hace mucho tiempo, mi país llamó a México, hermano, y hoy, México ha hecho lo mismo. Yo, una chica de Gaza, he encontrado mi segundo hogar en México». Dejé el bolígrafo, levanté la vista hacia la ventana. La luz amarilla inundaba el pequeño callejón. Las risas de los niños resonaban. El aroma de la comida se extendía. Sonreí y susurré, «Estoy en casa».